Buenas tardes compañeros, el día de hoy vamos a hablar de las complicaciones posquirúrgicas de cirugía de catarata, vitrectomía anterior y síndrome tóxico del segmento anterior. Las complicaciones posquirúrgicas de la cirugía de catarata las podemos ver que se encuentran desglosadas en esta presentación. Ahí podemos ver las infecciones, las hemorragias, el glaucoma de presión que se dan esto, ya sea inducido o no inducido, y algunas causas por las heridas corneales, por los lentes, retina y otro tipo de complicaciones. Vamos a iniciar con endoftalmitis, que es una complicación potencialmente más grave después de la cirugía de catarata. En la cirugía actual, la facomulsificación va a tener una incidencia en estudios respectivos del 0.015 y el 0.5. La existencia de complicaciones quirúrgicas, principalmente lo que es la ruptura de cápsula con pérdida de vitrio, va a aumentar el riesgo de endoftalmitis, obviamente, y el procedimiento de inserción de lío secundaria, el riesgo va a oscilar entre 0.2 y 0.30. Los síntomas vamos a encontrar que dolor ocular leve, ya sea intenso, del 74 al 85% de los pacientes van a presentar esto. El 90% de los pacientes va a tener pérdida de visión y miodesopsias. Además también fotofobias. En los síntomas vamos a encontrar que está el ojo rojo, la inflamación y el edema conjuntival en más del 80% de los pacientes. La opacificación de cámara anterior con hipopión en este caso es del 75 al 85% y el edema de los párpados se encuentra en el 35% de los pacientes. También podemos encontrar vitritis progresiva y, como mencionamos, el ojo rojo es una característica fundamental en la endoftalmitis. También debido a que obviamente esta misma opacidad de medios por la inflamación del polo posterior no lo podemos observar. Pero se pueden ver que hay zonas de retinitis y periflebitis en estos casos. También se va a ver edema de la retina y puede haber también de la... El diagnóstico diferencial de esta es el TAS y que también hay retención de fragmentos de cristalino que se puede encontrar entre el 57 y 87% de los casos. Puede causar inflamación, pudiendo presentar una vitritis con vitrio turbio. Es importante que suele aparecer normalmente de los 2 a 5 días después de la intervención, pero puede aparecer hasta 6 semanas después y tiene una evolución muy rápida. El diagnóstico precoz es fundamental, dado que retrasar el tratamiento puede ser muy importante por el pronóstico visual y siempre se debe descartar una endoftalmitis no infecciosa. Las pruebas complementarias, nosotros vamos a ver que en las pruebas complementarias la agudeza visual, la ecografía modo D y el estudio de lámpara de hendidura, obviamente. Siempre es importante la agudeza visual, ya sea por un caso médico legal, y que es determinante valorar el tratamiento y pronóstico de acuerdo a esta. La ecografía B se van a poder observar opacidades vítreas, ya sea con la existencia o no del desprendimiento de vitrio posterior, y se van a descartar también desprendimiento de retina o desprendimiento coroideo, que es muy importante al momento de hacer nosotros el estudio. También el estudio de lámpara de hendidura es muy importante, valorar la córnea, cámara anterior, los medios oculares y siempre revisar la herida quirúrgica buscando algún signo de Seidel. Buscar vitrio también en la cámara anterior es muy importante y tomar en cuenta poder descartar otros también procesos infecciosos como blefaritis, bacteriocistitis crónica y hacer acceso con este tipo de examen. El muestreo y análisis de tejidos, vamos a encontrar a realizar biopsia de humor acuoso, biopsia vítrea, cultivos de heridas y córnea, cultivo conjuntival, microbiología y PCR. En el tratamiento, los antibióticos deben ser bactericidas y efectivos contra la gama de organismos que se pueden encontrar, inclusive están todos estos que podemos encontrar en las endoftalmitis. El tratamiento, las opciones más útiles de antibióticos son la vancomicina y la ceftazidima, ahí están, son dosis de cada una, o vancomicina con amikacina. Recordemos que la gentamicina es tóxica para la mácula y no hay poca justificación para el uso de esta como un fármaco intravítreco cuando tenemos endoftalmitis. Solamente se utiliza solo y solo si no tenemos ninguna otra alternativa
o en el cultivo intraocular positivo no sale, que esta es la única que puede utilizar. También recordemos que la micacina también se ha asociado con un riesgo de toxicidad macular, pero este es mucho menor que la gentamicina. También hay un tratamiento alternativo con ceftazidima intravítrea que va a proporcionar una gama similar de cobertura a los antibióticos anteriores, pero recordando que no se va a encontrar la actividad sinérgica de la vancomicina y la micacina frente a esto si nosotros la utilizamos la ceftazidima. También podemos encontrar infecciones fúngicas que podemos utilizar anfotericina en esas dosis, además de la terapia antibacteriana, ¿verdad? Los antibióticos sistémicos pues no dieron ningún beneficio clínico en estos pacientes y hay que usar midriáticos en estos pacientes. En la hemorragia y uveitis, glaucoma, síndrome de Ifema, este está después de la cirugía de catarata y como resultado del sangrar la raíz del iris de una incisión corneoescleral posteriormente profunda. La falta de respuesta al tratamiento también se puede requerir de un lavado de cámara anterior para evitar que la tinción de sangre vaya a afectar la córnea. Está la hemorragia supracoroidea, que es una complicación poco frecuente de extracción de cataratas que ocurre entre el 0.1 de las operaciones en el Reino Unido. El proceso puede progresar rápidamente causando una hemorragia expulsiva en la que gran parte del contenido ocular puede ser expulsado con restos desastrosos. Los signos de advertencia de la hemorragia supracoroidea incluyen la pérdida del reflejo rojo, reducción de la cámara anterior, prolapso del iris y pérdida vítrea. Se va a requerir de un cierre rápido de la herida con suturas 7 ceros o más fuertes, y si resulta imposible se puede requerir esclerotomías. Se realizan también sobre el sitio de la hemorragia a 5 o 7 milímetros por detrás de la hora serrata. Se cree que la hemorragia supracoroidea es el resultado de una hipotonía súbita que va a provocar la flexión y luego la ruptura de las arterias escleróticas cuando cruzan el espacio supracoroideo. También el aumento de la presión intraocular y el glaucoma, entonces podemos encontrar el glaucoma de ángulo abierto. Los aumentos de la PIO son bastante comunes después de las 48 horas posteriores a la cirugía y ocurre casi en el 8% de los pacientes. Normalmente este aumento de presión son transitorios y son relacionados con la retención del viscoelástico. Hay pacientes que ya se comprometen la media trabecular, como el glaucoma de ángulo abierto, y el aumento de presión obviamente puede acentuarse. En estos casos vamos a recomendar usar un beta bloqueador tópico o un inhibidor de la anhidrasa carbónica como profiláctico. El glaucoma de ángulo abierto, como les mencioné, estos van a ser comunes en casi el 8% y por lo general son el aumento de la presión intraocular y el glaucoma. Estos también se puede encontrar el glaucoma de ángulo estrecho, que normalmente es el resultado del bloqueo de la pupila, que se puede dar después de la cirugía de catarata. Las complicaciones relacionadas con la herida es fuga de licencia de la herida. Si el ojo se va a someter a un traumatismo contuso significativo después de haber realizado la cirugía, entonces se puede hacer que la herida sea un poco más grande y vaya a presentar dehiscencia. Entonces se puede dar el prolapso de tejido intraocular o permitir que el humor acuoso se derrame. Entonces ya sería el positivo. Las complicaciones corneales, entre estas encontramos edema epitelial y estromal, inclusive podemos encontrar desprendimiento de la membrana de Descemet. La opasificación de la cápsula posterior es bastante común que vayamos a encontrar nosotros este tipo de casos tiempo después o casi inmediato de la cirugía de catarata, así como también pueden haber pacientes que se puedan encontrar meses o años. También se puede encontrar la opacificación y contracción de la cápsula anterior, como vemos aquí, la capsulofimosis, y vemos en la imagen la capsulofimosis y también vemos la subluxación del lente intraocular en la imagen B. Y vamos a hablar de que es la explantación de lentes intraoculares, como mencioné anteriormente, y la imagen B se ve ahí cuando hay una subluxación del lente intraocular. También puede haber una luxación, que obviamente encontremos el lente en el posterior. Algunas complicaciones retinianas podemos encontrar el edema macular cistoide, que podemos ver aquí en la angiofluoresceína hiperfluorescencia en el área macular.
También encontramos el desprendimiento de retina, por eso es muy importante revisar al paciente por lo posterior de una cirugía de retina. La vitrectomía anterior, vamos a hablar ahorita. Normalmente los cirujanos de segmento anterior tienen que estar familiarizados con este tipo de procedimiento, ya sea porque sea un prolapso vítreo inesperado durante esta cirugía y que cuando ya se debe extraer el vítreo durante este curso, obviamente tenemos que analizarlo. A veces la pérdida de vítreo durante la cirugía de catarata es inevitable por algunos pacientes que ya tenemos la intención de saber de que al momento de nosotros hacer la evaluación preoperatoria ya tenemos que analizar los antecedentes del paciente y poder ver cuáles pacientes pueden llevarnos a este tipo de complicaciones. En este caso, como les mencioné anteriormente, la cápsula rota se va a ocurrir en una tasa del 0.45 para los cirujanos muy experimentados y el 14.7 para los residentes en formación. La frecuencia de fragmentos del cristalino retenido se va a estimar entre un 0.3% y 1.1. El desafío de la cirugía de catarata va a ser, como mencioné anterior, tratar de minimizar el mayor riesgo de complicaciones y saber tratar de manera óptima las complicaciones que puedan ocurrir durante la cirugía. Las complicaciones intraoperatorias pueden clasificarse en 3 categorías. Número 1, la cápsula rota o una pérdida de la integridad celular con una dialoides anterior intacta. Un prolapso vítreo, una pérdida de vítreo a través de la incisión. El manejo de la pérdida de vítreo y los fragmentos de cristalino retenidos van a ser un factor importante porque esto nos va a ayudar la probabilidad de un resultado visual excelente. Aquí podemos ver en este cuadro causas que nos aumentan el riesgo de pérdida de vítreo. Como les mencioné anteriormente, si nosotros tenemos un paciente, lo revisamos en el preoperatorio y encontramos alguna de estas que presenta el paciente, entonces tenemos que estar sabidos de que durante la cirugía de catarata puede ocasionarnos una pérdida de vítreo. También aquí vamos a encontrar los instrumentos que necesitaríamos para una vitrectomía anterior. Como podemos ver acá, están todos nombrados y más adelante vamos a hablar detenidamente cómo realizar la vitrectomía anterior. Entonces, primero nosotros vamos a tener que durante la cirugía de catarata tenemos que hacer un reconocimiento temprano. ¿Qué significa? Ver los signos que se nos pueda dar cuando hay una pérdida de vítreo. Entonces, un rebote del diafragma del iris y un cambio en la profundidad de la cámara anterior es un signo importante y temprano que nos podemos reconocer fácilmente durante la cirugía de catarata. También podemos ver el cambio en el tamaño de la pupila, que se puede ver la distribución repentina del líquido asociado obviamente a una ruptura de la cápsula posterior. También nosotros cuando veamos estos signos, lo primero que debemos de hacer es interrumpir la aspiración, ya que la tracción del vítreo se transmitiría obviamente a la retina. Jalamos el vítreo, se puede venir la retina y entonces causamos mayor daño del que podemos hacer nosotros. La energía de la facomulsificación podemos dar al cirujano una impresión de que puede usarse para vitrectomía, o sea que podemos aspirar todo ese tipo de vítreo, pero en realidad no, porque solo va a licuar el hialuronato y deja intactas lo que son las fibras. Entonces, por lo tanto, no es justificado usar el facomulsificador para hacer la extracción del vítreo. Es muy peligroso colocar el facomulsificador en el humor vítreo, como mencioné, ya que en el intento de extraer el núcleo o los fragmentos del cristalino, estos van a hacer que los niveles del flujo o succión bastante bajos dan como resultado una tracción vitroretiniana y obviamente se va a jalar todas las fibras de colágeno del vítreo y puede causar daños en los signos de pérdida inminente del material del cristalino hacia el segmento posterior. Nosotros vamos a ver que se da una inclinación del ecuador del cristalino y la pérdida de la capacidad de rotar el núcleo o la profundización del segmento anterior durante la emulsión. Estos signos merecen bastante atención inmediata porque ya tenemos que entonces pensar en realizar otro tipo de procedimiento. En una herida bien construida, que no resulte hermética después de irrigar el túnel, para eliminar los desechos hay que sospechar que hay una hebra oculta de vítreo
donde no la podemos ver nosotros y que hay que identificarla para poder tratar de hacerlo mejor, en este caso con los pacientes. Una pupila en pico o movimiento del borde de la pupila con toque remoto son signos clásicos que no deben ignorar. En la respuesta temprana, nosotros vamos a iniciar a retirar el instrumento de la mano no dominante. De la paracentesis vamos a inyectar dispositivo viscoquirúrgico y entre la cápsula posterior y los fragmentos del cristalino restante. Esto va a secuestrar la ruptura de la cápsula y va a ayudarnos a mantener una cámara anterior de buena profundidad. Entonces podemos retirar la punta de faco del ojo sin pensar en que se va a colapsar la cámara anterior. Si se permite que la cámara se colapse en presencia de un desgarro, la presión del vitrio se extenderá obviamente todo el desgarro y entonces la complicación progresará hasta una ruptura capsular, hasta el prolapso del vitrio y obviamente la pérdida de vitrio. Todo se va a estar viniendo hacia acá, la cámara anterior. Entonces el vitrio va a seguir el camino de la presión más baja, entonces por eso tratemos de hacer que no hagamos el colapso de la cámara. Con la incisión efectivamente cerrada y la situación la estamos controlando, entonces ahora vamos a evaluar toda la situación, vamos a relajarnos y vamos a pensar en qué vamos a hacer con este paciente. Entonces vamos a anunciar al personal de sala que necesitamos toda la ayuda posible, ya que obviamente vamos a tratar la complicación de este paciente. También el cirujano debe estar bastante familiarizado con el funcionamiento del pedal en la vitrectomía, recordando que la posición 1 es solo para infusión y la posición 2 inicia el corte y la posición 3 inicia el vacío. Entonces vamos a hacer el manejo del vitrio. Obviamente ya vemos nosotros que el vitrio es totalmente invisible y nosotros podemos ver que para nosotros lo que necesitamos es ver dónde está el vitrio para poder hacer la vitrectomía anterior. Entonces podemos usar sin conservantes el acetato de transinolona. Esto nos va a ayudar muchísimo para hacer un marcado de partículas de vitrio, para poder identificarlas y así poder delinear toda la extensión del prolapso. La mayoría de los cirujanos van a recomendar lavar la transinolona para eliminar todo el vehículo que se puede encontrar y puede ser tóxico para el endotelio. Este se puede lavar con una solución salina con BCS. También ya podemos encontrar que ya tenemos una transinolona sin conservantes que está aprobada, que es el Triencentre, que es de Alcon, y esta sí se debe diluir 10:1 con BCS para su visibilidad. Tiene el efecto de arrojar una sábana sobre un fantasma, como se ve en la foto, exactamente así. Se ve todo blanco, entonces ya podemos identificar el vitrio y esta será una guía para nosotros podemos eliminar el vitrio. Se debe tomar bastante cuidado al eliminar la mayor cantidad posible de transinolona, recordando que algunos pacientes pueden aumentar la presión por el uso de este medicamento. Nosotros también tomamos en cuenta de que la transinolona nos puede ayudar inclusive, puede ser como una ventaja diagnóstica para nosotros porque vamos a ver dónde está el vitrio, pero también nos ayuda como un antiinflamatorio en estos casos por la complicación, ¿verdad? Nos ayudaría muchísimo en el postoperatorio. Hay muchos cirujanos que siguen usando las esponjas de celulosa para la vitrectomía anterior, así como la prueba de vitrio en la cama anterior, en la herida o en el iris. Los principales cirujanos vitreoretinianos no han recomendado esta técnica, ya que esta puede causar tracción vitreoretiniana marcada e instantánea. La tracción sobre el vitrio anterior es particularmente peligrosa debido a que las adherencias vitreoretinianas son bastante fuertes y que permanecen en la base del vitrio. Entonces, así como que la retina periférica está bastante adherida, va a causar también tracción en toda la retina posterior. Las heridas no deben barrerse con una espátula y como podemos ver en la imagen que tenemos aquí, nosotros estamos haciendo ya el lavado y esa sería la posición para usar el vitrector. El cortador de vitrio se debe utilizar para amputar cualquier conexión posterior con el vitrio atrapado sobre la herida. En algunos casos se puede usar un visco quirúrgico para depositar el vitrio a través de la incisión, o sea, en este caso para que se quede ahí.
A diferencia de las tijeras que van a provocar tracción, los cortadores de vitrio cortan las fibras de colágeno vitrio que al cortarlas a medida que esta cuchilla va haciendo todo esto y no causa esta tracción. El corte rápido, más o menos de 80 cortes por minuto o más, reduce la tracción vitreoretiniana a medida que las fibras del colágeno van fluyendo a través del puerto. Cuanto menor es la longitud media de las fibras cortadas, menor es la tracción vitreoretiniana que se produce. Los bajos niveles de succión y las bajas tasas de flujo son más seguros porque limitan el flujo basado en el puerto, lo que produce menos tracción vitreoretiniana a partir de las fibras de colágeno sin cortar que viajan a través del cortador. El vacío debe aumentarse lentamente hasta que el vitrio comience a eliminarse, utilizando siempre la tasa de corte más alta. El cortador debe mantenerse estacionario y avanzar hacia el vitrio, mientras que su succión para reducir la tracción. No es seguro tirar hacia atrás de la sonda mientras el pedal está en posición 3 con el vacío activado. La punta del cortador siempre debe estar a la vista cuando se activa. Vamos a parar a inspeccionar y verificamos que la bolsa esté limpia, que hay ausencia de prolaxo del vitrio residual, y vamos a usar un instrumento que suavemente retraiga el borde de la pupila y considere un haz de hendidura o una iluminación externa. Una última pequeña inyección de transinolona puede estar indicando dónde, si hay o no hay vitrio en cámara anterior. Esto nos ayudaría también como a identificar si quedan restos o algo, o ya está totalmente limpio de vitrio. Vamos a asegurarlo que la pupila va a estar, que esté redonda, sin ningún pico, que la esté retrayendo, porque recordamos que algunas fibras vítreas se pueden quedar ahí y luego estas ya causan adherencia en la incisión y por lo tanto entonces la pupila va a quedar con algún pico en el postoperatorio. La pupila debe estar contraída desde el final del caso para verificar la simetría. Estar segura que todas las incisiones sean sellables y evaluar la integridad de la cápsulorhexis continua y circular y la extensión del desgarro de la cápsula posterior residual del surco. ¿Qué lentes vamos a utilizar en esto? Los lentes plegables. Normalmente utilizamos la lente de polimetil metacrilato, un PMMA de una sola pieza a través de la herida escleral o limbrar, ya que va a requerir una incisión mayor de 4 milímetros. Este es de donde se sacó la bibliografía. Y vamos a hablar del síndrome tóxico del segmento anterior. Esta es una inflamación postoperatoria aguda y estéril del segmento anterior que se desarrolla después de la cirugía del segmento anterior. Este comúnmente ocurre después de la cirugía de catarata y se ha observado que después de cualquier cirugía del segmento anterior, incluido el trasplante de córnea o cirugía de glaucoma, lo podemos encontrar. La gran mayoría de los casos ocurre de forma aguda después de la cirugía. En raras ocasiones se ha producido una variante de TAS como inicio tardío. Por definición, esta es una inflamación postoperatoria, no es infecciosa y es causada por cualquier sustancia que ingresa al segmento anterior del ojo durante o inmediatamente después de la cirugía, causando daño tóxico de los tejidos interoculares. La visión borrosa significativa es el síntoma clínico más común de este. El ojo también puede irritarse y tener inyección conjuntival. El hallazgo más común de este es el edema corneal difuso, como vemos en la imagen de la figura 2. Y en la figura 1, que podemos ver todo el edema difuso y del limbo a limbo de toda la córnea. El segundo hallazgo más clínico común con TAS es una marcada inflamación del segmento anterior, que podemos encontrar hipopio en este caso, y podemos inclusive ver precipitados retroqueráticos e hipopio. El TAS puede causar un daño significativo en el iris que va a resultar en una pupila permanentemente dilatada e irregular y un iris bastante delgado que va a permitir la transiluminación. Un daño significativo de la media trabecular puede eventualmente conducir a un glaucoma secundario, que a menudo es difícil de manejar en estos casos. Aquí podemos ver algunos diagnósticos diferenciales que podemos ver entre una endoftalmitis y TAS. En eso encontramos el tiempo, que el TAS es relativamente inmediato, de 12 a 48 horas, y el endoftalmitis de 2 a 7 días. También el dolor, no se ha encontrado dolor en pacientes con TAS, pero sí en la endoftalmitis infecciosa. El edema corneal lo vamos a ver difuso, mientras que en la endoftalmitis es más focal.
La inflamación del segmento anterior, vamos a encontrar flare, celularidad, hipopión y marcada reacción fibrinolítica. También en la endoftalmitis, pero es de moderada a severa la formación de fibrina. En la pupila, normalmente en el TAS está atrofiado y tiene una pupila dilatada no reactiva, mientras que los cambios en el iris y la pupila son relativamente poco comunes en la endoftalmitis. El vitrio usualmente está claro en un TAS, mientras que en la endoftalmitis está opaco. En la etiología del TAS normalmente vamos a encontrar que puede ser las soluciones intraoculares, los anestésicos antibióticos intraoculares, los viscoelásticos y algunos restos de materiales que utilizamos para limpiar o esterilizar los instrumentos oftálmicos. En este caso, en las soluciones intraoculares, dependiendo como nosotros usamos el BCS, entonces a veces colocamos epinefrina y estas pueden tener algunos agentes tóxicos que nos pueden causar el TAS. También gotas oftálmicas tópicas, agentes estabilizadores como el cloruro de benzalconio, también es muy importante que tomemos en cuenta que nos pueden causar. Anestésicos intraoculares, actualmente se están utilizando varios anestésicos intracamerales, igual que antibióticos, entonces es muy importante tomar en cuenta estos datos. También los dispositivos viscoquirúrgicos, tomar en cuenta, analizarlos si solo es un paciente o varios pacientes durante un día quirúrgico, porque si son varios, entonces hay que tomar en cuenta que puede ser que hayamos utilizado el mismo material en ambos o el mismo BCS, por ejemplo, entonces vamos descartando las posibles causas del TAS. También al momento de hacer una limpieza y esterilización de los instrumentos es muy importante porque dependiendo con qué los lavamos, también los baños ultrasónicos y las impurezas del agua al momento de colocarlos nosotros en el esterilizador, estos pueden tener exceso de agua y esa agua puede causar contaminación en los instrumentos, por lo tanto es muy importante tener vigilado lo que es la limpieza y esterilización de los instrumentos oftálmicos. ¿Qué tratamientos vamos a usar? Normalmente, como el TAS es una causa no infecciosa, vamos a tratarnos básicamente la respuesta inflamatoria y en estos son los corticoides tópicos que estos reducen la inflamación del segmento anterior y va a tratar de limitar el daño de las estructuras oculares. En este caso utilizamos el acetato de prednisolona al 1% cada 1 o 2 horas, vigilando de acuerdo a la evolución del paciente e ir cambiando la dosificación de las gotas. También el paciente debe estar examinándose día a día para poder tomar una respuesta apropiada. Si este paciente no mejora, entonces nosotros ya tenemos que analizar eso. También tenemos que controlar, como mencioné antes, porque a veces hay daños en la malla trabecular, entonces es muy importante tratar de controlar la presión intraocular.